Hola, buenas noches. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar ahora de nuestra segunda semana de clases, el comportamiento de las sustancias puras y algunos sistemas heterogéneos. Vamos a hablar sobre la introducción, la superficie, presión, volumen específico, temperatura, los diagramas presión, volumen específico, temperatura, volumen específico, presión y temperatura. Bueno, comentarles que la propiedad específica, que es las propiedades sobre la unidad de masa, cuando se denotan así, se van a denotar con minúscula, y cuando son mayúsculas son absolutas. En la introducción vamos a empezar con este ejemplo de la central térmica, un poderoso ejemplo en que, como dijimos, las sustancias son unas especies de depósitos de energía. Y como son depósitos de energía, ellos almacenan, transfieren energía, pero también usan parte de sí para cambiar ellos de forma. Veamos acá este ejemplo. Tenemos acá una central térmica. Acá lo que vemos viene el combustible sólido, puede ser coque, carbón, gas, etcétera. Y luego este va a ser combustionado, y esta combustión, este fuego, va a ir al agua pura, y esta agua se va a convertir en vapor en esta cámara de calefacción. Seguramente va a haber una agua de refrigeración, como vemos acá, porque tiene que haber un calor y un frío. Y luego este vapor va a venir acá a esta turbina, y este vapor va a hacer mover los álabes de la turbina, y esa turbina va a generar finalmente el producto que es electricidad. Pero también, como provee electricidad, la turbina también va a dejar algo de vapor. Acá vemos una torre de enfriamiento con su circulación de agua, y acá vemos la parte de humos que es retirado. De todo este complejo, en donde vemos una serie de transformaciones de las sustancias y una serie de intercambios de energía, porque inicialmente la energía se encuentra aquí, en el carbón. Y al momento de combustionar, esta energía va a ser transferida para calentar el agua, y esta agua con alta energía, con alto calor, va a ser convertido en trabajo rotacional, trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico va a ser convertido luego en energía eléctrica mediante un generador. Y vemos acá la extracción de calor dentro del sistema, si no, esto no puede calentarse indefinidamente en esta torre de enfriamiento, para que finalmente esto sea, este calor residual que no pudo haberse convertido en trabajo, sea emanado al espacio. Entonces, en esta central térmica, por ejemplo, vemos distintas sustancias de trabajo. Tenemos el agua de refrigeración, que lo tenemos por acá, ¿cierto? El agua de refrigeración. Tenemos el agua del ciclo, que está aquí. Tenemos al carbón, que puede ser gas natural, puede ser gas petróleo, puede ser azufre, que son elementos que tienen alto depósito de energía. Tenemos vamos a ver por acá. Tenemos acá las escorias. Las escorias pues son partículas de carbón, de gas, que no pudo que no pudo ser incinerado. Tenemos las cenizas que pueden ser partículas sólidas, pueden ser gases, productos de la combustión, como dióxido de carbono, compuestos nitrogenados, presencia de agua en los humos, azufre, según los aditivos, algunos sulfídricos. Para esto puede ser resultante de este de la lluvia ácida, ¿no? Y bueno, hemos repasado acá prácticamente todos acá tenemos el agua de refrigeración, como hemos dicho. Hemos visto aquí
participante de todas las sustancias de trabajo que participan acá para esta central térmica. Y todas estas sustancias de trabajo proveen de energía, intercambian energía, retiran energía y es llevado al entorno de este sistema. Y esta es una aplicación de qué es lo que nos espera. Bien, toda sustancia vamos a estudiarlo como la presión, el volumen específico y la temperatura, las tres propiedades grandes generales de la sustancia. Y lo vemos en esta superficie, en este sólido. Vemos en este eje que tenemos la presión, tenemos acá el volumen y tenemos la temperatura. Pues bien, miremos sus partes. En esta pared de acá vemos la fase del sólido. En esta pared azul vemos el líquido. Y en esta fase de acá tenemos al vapor. Y tenemos subáreas. Por ejemplo, para pasar de sólido a vapor tenemos una región de mezcla, sólido-vapor. De sólido líquido tenemos esta región de mezcla, sólido-líquido. Del líquido vapor tenemos esta región de mezcla, líquido-vapor. Luego tenemos un punto que le llamamos punto crítico, donde en este punto no es ni líquido ni vapor, sino es un gas, y lo llamaremos un fluido supercrítico. Un modelo que nos permite navegar por toda esta superficie es la función del estado. Y la función de estado, cuando es función de la presión por volumen y temperatura, se encuentra en un estado de equilibrio. Pues a partir de este sólido vamos a sacar unas proyecciones. Por ejemplo, sacar la proyección presión-volumen y enfocarlo hacia la pared, tenemos acá la presión versus el volumen, lo que es igual presión-volumen. Y vemos que el sólido ahora está contemplado en esta región. Acá está la región sólido-líquido, que es esta región de acá, que es la región de mezcla, de transición de sólido a líquido. La región líquido-vapor, de sólido a vapor. Tenemos acá en la región de sólido-líquido, que tenemos el vapor y tenemos el gas y el punto crítico. Y acá hemos observado esta línea roja que le llaman la línea triple. La línea triple. Esta línea triple que se ve en la proyección presión-volumen es un estado en donde los tres estados están conviviendo. En estas condiciones, la sustancia es sólido, es líquido y es vapor al mismo tiempo. Cohabitan los tres estados. Vamos a sacar otra proyección que es la temperatura-volumen y lo vamos a proyectar al piso. Tenemos aquí temperatura y volumen. La región del sólido, viendo en este perfil, la región de sólido-vapor, la región del vapor, la región de mezcla líquido-vapor. Acá vemos la región del líquido, la temperatura crítica, que es la punta del domo, en donde prácticamente se dice crítico porque ya entre líquido y vapor no hay ningún cambio de fase como hay este domo, sino que ya es la región del gas. Y vamos a sacar la proyección hacia el otro lado de la pared. Acá tenemos la presión-temperatura y solamente vemos este perfil, el sólido, el líquido. Vemos que no, debido a la perspectiva, no está la región de mezcla sólido-líquido, no porque no exista, sino porque simplemente esta línea de aquí refleja a esta parte de acá. Es una pared pero vista de manera lateral. Tenemos acá el punto triple, que es el lado lateral de la línea triple, el punto triple donde cohabitan los tres estados. De sólido a vapor, esta región de acá, como es de perfil, también no se lo ve. Tenemos acá el vapor y por acá tenemos el gas. De esta manera, en Segel está, creo que también hay otras proyecciones que son iguales a esto. Es la forma de la interpretación de la superficie, presión, volumen, temperatura. Característica de las sustancias puras. Ahora vamos a ver las partes. Esta parte se le llama campana o domo. Esta parte es la parte que nos va a explicar la mezcla entre el líquido y el vapor. Y acá va a estar una región de mezcla
líquido, vapor. El punto crítico, como vemos acá, hay distintas sustancias. Por ejemplo, el agua tiene un punto crítico de 647.4 kelvins, cuando la presión está a 218 atmósferas y 55,66 centímetros cúbicos sobre gramo mol. Tenemos acá las distintas, los distintos formatos. Ustedes pueden ver para distintas sustancias. Tenemos acá el punto crítico. Acá tenemos el líquido, el gas, una pequeña región de líquido gas. El punto crítico, acá la región gas, acá la región vapor. La región vapor será toda región por menor a la temperatura crítica. Y acá está la región, esta parte azul ya vamos a ver. Esta parte azul se llama la línea del líquido saturado. La línea del líquido saturado. Es decir, cuando empieza a hervir. Y esta es la línea del vapor saturado. Es decir, cuando termina de hervir. Es decir, la línea del líquido saturado es la línea cuando el líquido llega a una temperatura y está lista para cambiar de fase. Y lentamente va cambiando de fase de líquido a vapor parcialmente hasta que tenemos al vapor saturado, donde la totalidad del agua está convertida en vapor, pero a la misma temperatura. El líquido subenfriado va a ser una región a la izquierda del domo y es un líquido, se le llama subenfriado o líquido comprimido. El vapor sobrecalentado es esta zona de acá. El gas es esta zona de acá por encima del punto crítico. Esta es la zona de transición líquido-gas. La presión de saturación viene a ser esta parte de acá. Veamos que la presión de la saturación y la temperatura de saturación son casi similares. Por ejemplo, cuando ustedes hierven, vamos a verlo de acá, ¿no? Cuando ustedes hierven el agua, esta va a subir hasta 100 Celsius según la altura en que nos encontremos, y la temperatura se va a detener y va a ser constante hasta que complete su ruta de transformación completa. Vamos a ver más adelante. Vamos a hacer unas diferencias entre gas y vapor, pero creo que ya ha sido explicado. Toda región por debajo de la línea crítica la denominaremos vapor. Y la región por encima de la temperatura crítica o el punto crítico lo denominaremos como gas. Por ejemplo, el aire es una sustancia en la cual nosotros lo respiramos para la sustancia del aire como gas. Aquí hemos visto que la línea triple queda reducido a un solo punto, que el domo, la campana, queda reducido a este perfil, y hemos visto que con él se puede analizar las diferencias en algunas sustancias. La presión-temperatura es un diagrama donde se ve de forma resumida, porque no nos presentan las áreas de mezcla entre fase y fase. Sin embargo, existen dos comportamientos. Un comportamiento normal, que es lo que hemos visto acá, donde el líquido al momento de convertirse de sólido a líquido se comprime, y otro comportamiento que en vez de comprimirse se expande, como vemos acá, y es lo que sucede por ejemplo con el agua. El agua sufre una expansión al momento de pasar, por ejemplo, de líquido a sólido. Se expande para luego comprimirse, y este es un fenómeno conocido en el agua, ¿no? Aquí vemos el perfil de presión de temperatura: sólido, líquido, punto crítico, punto triple. Punto crítico, la zona de gas y vapor, y punto triple, la zona de los tres estados. Esto es con comportamiento normal, es decir, con reducción de sólido a líquido, y esto es con expansión de sólido a líquido. Vamos a ver aquí, por ejemplo,
un poquito viendo el piso, la parte del hielo, que no es muy conocido. Aquí está explicado la región entre líquido y hielo. Tenemos hielos de distintas formas, pequeñas fases de equilibrio entre el líquido y el hielo. Acá tenemos, bueno, marcada ya la zona del líquido vapor, acá tenemos la conversión del líquido hielo, acá tenemos el líquido, acá tenemos el líquido hielo, acá tenemos el hielo y pequeñas formaciones de hielo. Acá tenemos, por ejemplo, una sustancia como el helio. Bueno, acá tenemos el punto crítico, 2.3 atmósferas a 5.3 Kelvin. Aquí tenemos el punto triple, que es 25 a 25 atmósferas. Y bueno, acá tenemos su sólido de revolución, y acá lo vemos de perfil en el eje presión-temperatura. Este punto de acá es el punto triple. Y bueno, acá vamos a tener hasta 2 puntos triples, me parece, propio del helio. Estamos ya en característica de las sustancias y hemos pasado esto. Y vamos a ver cambio de fase, vaporización y condensación. Bien, entonces tenemos acá la región temperatura y volumen. Cuando nosotros arrancamos estamos en el líquido subenfriamiento, así que vamos a calentarlo. Cuando calentamos, digamos de 20 Celsius, esto calienta de 20, para el caso del agua, se calienta, ¿no es cierto? Y empieza a presión constante, ¿no es cierto? A presión constante, empieza a calentarse hasta que llega a la línea de saturación, se detiene, digamos en el líquido es a 100 Celsius, a una presión de 1 atmósfera. Pero en Juliaca, que es a 0.62 atmósferas, el punto de detenimiento, que es otra isóbara, seguro se va a detener en 82 Celsius. Bien, aquí cuando llega al líquido saturado, el agua está lista para convertir de estado. Si le agregamos más calor, vamos a ver que el líquido lentamente va a transformarse en vapor, es una región de mezcla. Si le agregamos más calor, va a seguir transformándose hasta que todo el líquido quede en 100% de vapor saturado. Y si le agregamos más calor, a presión constante va a ir hasta vapor sobrecalentado. Entonces esta es la ruta, la isóbara, a presión constante. Pero vamos a ver aquí cómo crece en temperatura, se mantiene la temperatura constante dentro del domo o de la campana de saturación, para luego la temperatura dispararse en el caso del vapor sobrecalentado. Acá tenemos el punto crítico. Y para el caso del frío también. Si enfriamos a presión constante, vamos a tener que primero va a enfriarse, va a seguir esta ruta a vapor saturado, luego enfriamos, extraemos energía, calor, hasta del vapor saturado va a ir una región de mezcla, aplicamos frío hasta el líquido saturado y luego extraemos frío hasta el líquido subenfriado. Ahora vamos a hacerlo, pero a distintas presiones. Es decir, ya no vamos a calentarlo variando la temperatura, sino variando la presión. Fíjense ustedes, aquí tenemos una alta presión, ¿no? Esto quiere decir 3, 5, 7 pesas, 6 pesas, quiere decir una alta presión. Pero vamos a liberar la presión a ver qué sucede. Si liberamos la presión, porque acá hay una alta presión, ¿no? Acá hay 6 pesas y ahora solamente hay 2 pesas, estamos liberando la presión a temperatura constante. Fíjense, vamos a ver que a temperatura constante va a caer así, porque estamos liberando de presión al líquido saturado. Ahora vamos a seguir retirando presión. Seguimos retirando presión, entonces el líquido saturado va a empezar a calentarse, vapor líquido. Seguimos retirando presión, ¿no es cierto? Y bueno, esto es la presión constante, claro, esto es temperatura constante.
la presión lo hemos retirado hasta acá, y luego lentamente a esta presión el vapor va a empezar a empujar, quiere decir que el vapor va a empezar a calentarse. Al momento de calentarse, él va a empezar a agarrar energía del medio, ¿no es cierto?, a temperatura constante para poder cambiar de fase. Y si bajamos, fíjense ustedes, a presión constante, la temperatura, bueno, empieza a disminuir, pero está en una región de vapor sobrecalentado. Este es en el diagrama presión-volumen. Ahora, una vez que está ustedes dirán, oiga, pero está supuestamente bajando de temperatura. Así es, pero se encuentra en una región de sobrecalentamiento. Está bajando de temperatura. Acá está bajando de temperatura y presión constante. Acá temperatura constante, porque toda esta ruta es temperatura constante. En el anterior toda la ruta era presión constante. Y ahora vamos a empezar a apretarlo. Si subimos la presión, vamos a ver que a temperatura constante hemos logrado que el agua se enfríe y esté en vapor saturado. Si seguimos apretando, llegamos a una mezcla de vapor líquido. Si seguimos presionando, a líquido saturado. Si seguimos presionando, lo tenemos a líquido subenfriado. Y tiene perfecta lógica, porque sabemos que cuando un fluido está caliente, pues cuando está un gas es fácilmente comprimir, y al momento de comprimir lo que estamos haciendo es que la energía se retire, que la energía se vaya. Al momento de descomprimir, vemos cómo esto empieza a calentar. Esto es como si fuera una esponja y el agua, ¿no? Cuando la esponja está bien apretada, todo el líquido ha salido de ella, todo el agua sale de ella. Pero cuando empezamos a liberar esa esponja de presión, esa presión absorbe energía calentándose. ¿De dónde lo absorbe? Obviamente del entorno. Por eso es que el balón de gas se enfría. Y si seguimos liberando de presión, obviamente, si seguimos liberando de presión, la esponja se va a expandir. Y al momento de expandirse, la sustancia se expande, adquiere calor. Se expande, es decir, se libera la presión, se expande hasta que tiene este comportamiento. Este comportamiento está perfectamente lógico, solamente que hay que respetar aquí el cambio de fase. Bien, tenemos acá entonces ahora propiedades de las sustancias puras. El cambio de fase se va a producir a presión constante y temperatura constante, y viceversa. Aquí, por ejemplo, lo vemos que la región de cambio va a ser aquí. Esta es la región de líquido-vapor. El líquido no se ve, está muy pegado, y el vapor pues tiene una gran región, ¿no? Por ejemplo, para 100 Celsius la presión es una atmósfera ambiental, ¿no? Va a estar aquí. Esta es la región, en nuestra realidad esta es la región. Y en el volumen va a cambiar bien poco, ¿no? 0.000 hasta 0.00 tantos metros cúbicos sobre kilogramo. Fíjense, ¿no? A la presión de un bar, eso es prácticamente una atmósfera, la temperatura es de 99.3 Celsius. El volumen del líquido saturado es 0.001127, es decir, aquí 0.01127, hasta prácticamente llegar a 1.69 metros cúbicos. Esa es la región de una atmósfera, ¿no? Una atmósfera o un bar más o menos va a ser por acá, ¿no? Por acá va a ser. Entonces va a ser toda esta área de acá. Toda esta área va a ser el área de cambio. Si el volumen le ponemos escala logarítmica, como vemos acá, vamos a ver ya la región líquido, la campana de saturación, el punto crítico gas y el vapor. Ahora sí, 1 más o menos estará por acá.
estará entre 0.001043 hasta 1.66, sería mucho más echado. Veamos 100, 0.0014 hasta 0.01, hasta aquí, ¿no? Este es el volumen del líquido saturado, el volumen del vapor saturado. El calor latente de vaporización. Cuando cualquier proceso se transforma o cambia de estado de líquido a vapor, va a necesitar ingresar calor. El calor nosotros le podemos suministrar, o el calor debido a la liberación de presión, perfectamente la sustancia lo puede recoger de la frontera de su sistema, como en el caso del balón de gas. Hay una propiedad que se le llama el título de vapor. Cuando está en líquido saturado puede ser 0% de vapor, y cuando esté en la curva de vapor de saturación pues va a ser 100%, y en su camino va a ser 20%, 40%, 60%, 80%, y más o menos va a ir proporcional a esta forma. La calidad del vapor o el título del vapor se define como la presencia de la masa del vapor sobre la masa total, y la masa total es la masa de vapor, la fracción de la masa de vapor más la masa del líquido, es decir, la calidad total. La conversión parcial de vapor sobre el total varía de 0 a 1, por supuesto, de 0% a 100%. Ahora, la fracción de humedad es al revés. Si acá tenemos el porcentaje de vapor convertido, acá podremos decir la fracción del líquido remanente, y es la masa del líquido sobre la cantidad de masa total, o simplemente 1 menos x. Vamos a ver aquí que cuando una sustancia es heterogénea, es decir, como el aire que está formado de varios gases puros, sustancias puras, va a tener que cumplir la regla de las fases. L es igual al número de propiedades intensivas linealmente independientes. C es el número de sustancias y F es el número de fases presentes en el sistema. Como se forman distintas sustancias, este va a tener distintas fases. Vamos a ver aquí algunas propiedades de las sustancias puras. Pero creo que todavía no. ¿Estamos bien acá? Sí, ya hemos explicado esto. Propiedades de las sustancias puras. Esto sí ya lo hemos visto. Calor, título. Okay. Propiedad de las sustancias puras heterogéneas. La entalpía. En un proceso de expansión adiabática, es decir, proceso de expansión adiabática quiere decir que no absorbe energía del exterior. El balance de energía va a ser cambio de la energía interna, va a ser igual a la sumatoria del calor absorbido por la palanca menos el trabajo por expansión. Va a ser la energía final menos la energía inicial, va a ser igual al trabajo de la palanca menos el trabajo de expansión. Luego tenemos que el trabajo debido a la palanca va a ser igual a la diferencia de energías internas más presión por la diferencia de volúmenes específicos. Por lo tanto, este trabajo cedido acá al pistón o a la pala va a ser igual todo lo que sale, energía interna más presión por volumen final, menos lo que inicialmente se tenía, ¿no? Energía interna más presión por volumen inicial. Ahora, cuando un proceso es reversible, es decir, cuando se disipa, el balance de energía nos dice que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo por expansión. El calor va a ser igual a la diferencia de energías internas por la presión por la diferencia del volumen específico. Entonces vamos a tener algo similar. Esto es para la parte reversible. De esto podemos decir que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por volumen. Es decir, la
la energía lista para ser convertido en como trabajo de flujo. Esto está en unidades absolutas, en kilojoule, y en minúscula en unidades específicas, kilojoule sobre kilogramo. La ecuación de estado, la entalpía va a ser una función de la presión y la temperatura. Tenemos acá el cambio de la entalpía, va a estar dado por el cambio de la temperatura y la presión a estos cambios de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante y entalpía presión a temperatura constante. Bueno, y acá tenemos algunas referencias. La entropía mide la irreversibilidad del proceso, es decir, mide la energía que no se ha podido convertir o que no se puede convertir en trabajo. Y la entropía, hay una entropía final y una entropía inicial. Y esta variación de entropía va a ser transferida en forma de calor por el grado de temperatura que se encuentra en sí mismo. Es decir, esta desigualdad de Clausius es el que nos va a dar la pauta del cambio de la entropía. Bueno, acá tenemos algunas unidades específicas y algunas unidades extensivas. Propiedades de las sustancias puras. Aquí, adentro del domo, adentro de la campana esa de cambio de fase. Volumen específico es igual al volumen sobre masa. Pero este volumen específico, que es un punto de mezcla, volumen de mezcla, va a ser igual a la masa del líquido por volumen del líquido. Estamos hablando que el líquido acá y el vapor es acá, más la masa de vapor por el volumen de vapor sobre masa de vapor más masa de líquido. Es decir, 1 menos X por el volumen del líquido más la calidad o título de vapor por el volumen de vapor. Volumen del líquido saturado más X por el volumen del vapor saturado. Y este estado de mezcla se va a repetir tanto para el volumen, para la energía interna, para la entalpía, para la entropía, y recordando que el título tiene esta forma, ¿no? El volumen de mezcla menos volumen del líquido va a ser esta porción, y el volumen del vapor saturado y el líquido va a ser esta porción general. Por regla de segmentos podemos tener la definición de calidad. Un breve repaso de lo que hemos también repasado en OP1. Bien, vamos a ver la capacidad calorífica y el calor específico. Tenemos acá para un delta de temperatura grande, vamos a calentar un poco de agua y estamos consumiendo nuestro gas, se está consumiendo energía consumida, es el depósito de energía inicial por combustión, y tenemos acá agua al aire libre que va a calentarse hasta 85 Celsius y posiblemente en la superficie y internamente llega a 100 Celsius. Y vamos a ver el grado también con respecto al aire. El aire también se va a calentar y también va a tener esta proporción, pero su energía consumida por el aire es mucho menor que la del agua. Y esto va a tener que llevar a cabo por el calor específico. Por el calor específico es la cantidad de energía que necesita 1 kilogramo de agua para que éste varíe 1 grado Celsius. Igualmente va a suceder con los cambios de temperatura que tenemos acá. Tenemos acá el agua y tenemos acá, bueno, el aire que, bueno, no ha salido acá. El calor específico, si ven ustedes, es una relación entre el calor y el delta de temperatura. O mejor dicho, la variación de calor con respecto a la temperatura. Para un proceso 1 vamos a tener esta variación. Tenemos un proceso adiabático irreversible a volumen constante. Tenemos un balance de energía, el calor tiende a 0, menos el trabajo,
donde el trabajo va a ser el trabajo dado por rozamiento, que se va a convertir en energía interna, y tenemos esta expresión diferencial. En el proceso 2, que es un calentamiento, tenemos acá el proceso diatérmano reversible, diatérmano porque la energía pasa las fronteras del sistema a volumen constante. El balance de energía va a ser igual que la variación de energía interna es netamente el cambio del calor, y su expresión diferencial es de esta manera. Y en el proceso 3 vamos a tener una acción combinada. El proceso es diatérmano irreversible. El balance de energía va a ser igual al calor más el calor de rozamiento por las hélices. La expresión diferencial lo tenemos de esta manera. De manera que tenemos acá una definición que es el calor específico a volumen constante. Tenemos acá un rango de valores para los calores específicos de los gases. Para un proceso adiabático reversible, el calor es igual a 0. Y para un proceso isotérmico, la diferencial de T es igual a 0. Por lo tanto, el calor específico va a tener una variación infinita. El signo del calor específico va a estar dado por estos intervalos de proceso. Para el proceso 1 a 2, el calor específico va a ser positivo. Para el proceso de 1 a 3, el calor específico es positivo, tanto de 1 a 2 como de 1 a 3. Para el proceso 1 a 4, el calor específico va a ser negativo. Y para el proceso 1 a 5, el calor específico es negativo. Y aquí lo vemos, ¿no? Acá vemos los distintos, acá está el índice politrópico, ¿no? Acá está para la compresión y la zona para la expansión, en un diagrama de temperatura-entropía, que es lo que vamos a explicar más adelante. Bueno, en resumen, tenemos dos tipos de proceso: a volumen constante y a presión constante. A volumen constante, entonces, la variación de energía interna va a ser igual al calor. El trabajo por rozamiento va a ser igual a la variación de la energía interna, dado que el trabajo por rozamiento se va a convertir en calor por rozamiento o energía disipada. Y el calor más el trabajo de rozamiento va a ser igual a la variación de energía interna, y es igual al calor menos el trabajo de rozamiento. Es decir, el trabajo de rozamiento, porque es un trabajo que ingresa al sistema, pero es un calor que se va agregando al calor que entra por acá. Esto va a ser definido por calor específico a volumen constante. Y en la presión constante, tenemos el trabajo por expansión más el calor. A presión constante, a diferencia del volumen constante, va a haber una variación de entalpía que es igual al calor. El trabajo de expansión más el trabajo de rozamiento nos va a dar que la entalpía es equivalente al calor por rozamiento a presión constante. Y cuando sumamos la expansión, el rozamiento y el calor, tenemos que el cambio de entalpía va a ser igual al calor más el calor del rozamiento. Es decir, esto va a estar dado por un calor específico por la variación de la entalpía con respecto a la temperatura en condiciones de presión constante. Bueno, y acá tenemos una diferenciación de estos procesos. Finalmente tenemos un diagrama de temperatura-entropía, donde vemos las diferentes partes. Acá lo podemos ver. Un líquido enfriamiento. Acá está la zona bifásica acá, tenemos el líquido saturado, el vapor saturado, el domo de saturación. Tenemos acá el vapor sobrecalentado, tenemos acá las isóbaras en azules, tenemos las isócoras en rojo, tenemos las isentrópicas, así, tenemos las isotermas que vienen de esta parte, ¿no? Acá tenemos una temperatura entropía, acá tenemos otra forma. Vamos a practicar esto en el software. Y acá tenemos un diagrama entalpía-entropía.
tenemos aquí los isotítulos, es decir, los porcentajes de conversión. El domo está aquí. La región del líquido comprimido no se puede ver, solamente vemos el domo y el vapor, el vapor sobrecalentado, la línea de vapor saturado y el líquido saturado, y aquí vemos el punto crítico. Y nosotros aquí el reto es elegir qué diagrama elegimos, ¿no? Tenemos el PT, el PB, el TB, y ahora hemos visto a partir de los estados deducidos los diagramas entalpía, entropía y temperatura, entropía. Hay otro que es presión, entalpía, que también vamos a estudiarlo en clase, ¿no? Y con esto ya he terminado.